que van a dictaminar. Y bueno, pues el senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, tuvo a bien darnos esta oportunidad de tener un intercambio de opiniones con todos ustedes, porque va a ser fundamental. Conocen ustedes que en parte de lo que se está planteando en las iniciativas es el tema del fuero y cómo se va a aplicar el sistema de justicia una intención de trasladarlo a los estados son cuando se trata de delitos federales. Entonces, bueno, escucharlos en este y muchos temas que seguramente ustedes tendrán alguna inquietud, pues será muy importante. Yo quisiera, antes de comentarles un poco la mecánica de este diálogo, pedirle al presidente de la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes, que tenga bien darnos un mensaje. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muy buenos días. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al Senado de la República en este foro de análisis ya pues dentro de los trabajos, yo diría, de dictaminación en materia de justicia para adolescentes. Para nosotros es fundamental contar con la opinión, con la visión experta de quienes tendrán que operar en este sentido. Nosotros somos, y en especial la senadora Pilar Ortega y un servidor que convivimos y platicamos mucho, somos de la idea de que en el Senado y en el Poder Legislativo en general no se debe solamente legislar por legislar, y no se debe legislar si no se platica con quien operará en su momento la ley, y de ser posible también con quien en su momento pues sufrirá o se verá beneficiado de la propia ley. Pero en este caso, sobre todo para los operadores jurídicos, que son ustedes, para nosotros es importantísimo que lo que legislemos en materia de justicia para adolescentes sea operante, sea eficiente y que verdaderamente pues nos permita hacer toda la adecuación del sistema de justicia penal que se ha iniciado ya desde hace mucho tiempo en nuestro país, pero en este caso en específico nos parece fundamental contar con su opinión. Tenemos opiniones ya de académicos, de expertos, de muchos senadores que sin duda alguna conocen bien el tema, como es la senadora Pilar Ortega, pero la verdad es que era un sinsentido no convocarlos a ustedes para poder platicar, que ustedes conocen pues mucho mejor que todos nosotros este sistema de justicia penal, cómo deberán operar lo que estamos legislando aquí, y la verdad es que para nosotros es un gran honor recibirlos. Les agradecemos también, muchos vienen pues, prácticamente todos de diferentes entidades del país, y la verdad para nosotros es un enorme gusto tenerlos aquí. Sean otra vez bienvenidos y les agradecemos por sus aportaciones. Gracias. También quisiera darle la bienvenida a la senadora Yolanda de la Torre, que se incorpora a esta reunión. No quisieras hacer uso, y también le damos el uso de la palabra. Muy buenos días a todos y a todos, señor presidente y senador Yunes. Pues de verdad que esta serie de foros que entre la Comisión de Justicia y especialmente también quiero reconocer el trabajo que realiza la senadora Marta Elena de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia, se han venido realizando, pues son muy importantes. Escuchamos la semana pasada a las organizaciones de la sociedad civil y esta semana pues con ustedes, que son bien importantes porque son los operadores de la ley. Lo que aquí pase, lo que el legislador decida tanto en el Senado como en la Cámara de los Diputados, pues tiene que tener necesariamente la opinión de ustedes. Obviamente para nosotros no podríamos avanzar sin poder escuchar lo que ustedes que aplican el derecho al caso concreto, la norma jurídica al caso concreto, puedan opinarnos. Por eso de verdad es muy valioso, es importantísimo y qué gusto y qué placer estar aquí. Muy buenos días, bienvenidos todos ustedes. Felicidades, señor presidente. Muchas gracias. Le comentaba yo al presidente al inicio de la reunión que el formato tal vez más adecuado, si el presidente así lo considera, sería darles una intervención por estado, que fuera de 10 minutos, para que si, como sabemos en algunos casos vienen más de una persona representando al estado, pudieran entre ustedes ponerse de acuerdo para hacer uso de la palabra en ese lapso de tiempo. ¿Les parece pertinente? Muy bien, entonces… Una segunda ronda, ponerse de acuerdo, y si nos da el espacio, una
Exacto. segunda ronda porque a veces vienen de diferentes órganos institucionales. Perfecto. Entonces, está una primera ronda de 10 minutos y si no le hace alcanzar el tiempo, hacemos una segunda por estado o hacemos una primera ronda. A ver. Somos muy flexibles. Somos muy flexibles, si se pueden dar cuenta. Empecemos por entidad. Empecemos por entidad y ya si falta minutos. tiempo, vemos cómo lo hacemos. ¿Les parece? Entonces, yo les sugeriría, para efecto de no empezar de este lado, y así y ustedes nos van diciendo de qué estado son, cuántas personas vienen de su estado y hacen uso de la palabra. ¿Sí? ¿Les parece? Muchas gracias. Allá. Rebeca Xicotencat Corona, magistrada de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, actualmente presidenta de la Sala. Vengo acompañada de mi proyectista de sala, la licenciada Beatriz Bello Hernández. En el estado de Tlaxcala, a partir del 18 de junio del 2011, se inició con la etapa de ejecución en materia de justicia para adolescentes. En el 2006 inician con la etapa de instrucción con el sistema tradicional, pero obviamente lo que verdaderamente ha tenido trascendencia es la etapa de ejecución. En la etapa de instrucción realmente no se trabaja con lo que se está aplicando en el nuevo sistema de justicia penal. En el estado de Tlaxcala tenemos, bueno, en lo particular a mí sí me resulta preocupante. Fui juez de ejecución de adolescentes y desafortunadamente en mi estado ese tema no se ha tenido el cuidado de que verdaderamente se capacite a las personas. La capacitación que en lo particular tuve fue por iniciativa propia. Los jueces en etapa en justicia para adolescentes no están especializados, ningún personal está especializado y no hay presupuesto para celebrar convenios para la capacitación, y eso es un tema bien delicado. Yo comentaba en un pleno y con la presidenta del tribunal en el sentido de que, bueno, los defensores, como son públicos, pues no se van a aventar ese pleito, por llamarlo de alguna manera, de decirle al juez, pues no eres la persona idónea para estar no eres el juez competente, porque no tienes esa especialidad. La Corte ha definido que la especialización en este tema es de dos formas: por el ejercicio del trabajo o porque vas con una institución pública reconocida, con una institución reconocida. Pero pues como esa especialización a través de del trabajo pues requiere de cierto tiempo, y entonces vamos a definir cuánto es ese tiempo. Todo ese tipo de detalles, por lo menos en el estado de Tlaxcala, el Poder Judicial no lo ha trabajado, y yo siempre he luchado en ese tema. Reitero, me ocupa a partir de que me nombran juez de adolescentes, porque antes ese tema, pues, realmente para poder hablar hay que vivirlo, y por eso es que a partir de que llego como juez es que me involucro en ese tema, y sobre todo en la etapa de ejecución, porque son dos temas distintos, la instrucción y la ejecución. Y cuando, en lo particular, cuando abocamos a la etapa de ejecución, sí necesita un doble trabajo, porque no nada más estamos hablando de la cuestión técnica, sino que ya estamos hablando de todo lo que es, de todas las disciplinas que se relacionan en esta materia, y que la gente tampoco está capacitada. Yo siempre he dicho en mi estado que el tema de adolescentes no nada más debes de tener los conocimientos técnicos, tienes que ir más allá de lo técnico, debes de tener forzosamente alguna capacitación en cuestión de sociología, de trabajo social, de psicología. Es un plus el que debes de tener, porque si no vas a tratarlos con esa frialdad como se trata al derecho penal, ya sea tradicional o en el nuevo sistema. En materia de justicia para adolescentes, por lo menos en el estado de Tlaxcala, es un tema
del que no se ocupa ninguno de los órganos de gobierno como debiera ser. Esa es una realidad. E incluso yo lo he comentado en diversos foros que Tlaxcala por su geografía, por su condición social, económica, no es un estado en donde el adolescente, todavía afortunadamente no contamos con delincuencia organizada. El centro de internamiento está diseñado para una capacidad de 100 adolescentes y en la actualidad hay 16 de instrucción y ejecución. Los menos son de instrucción, los más están en etapa de ejecución. Y si bien son por delitos graves, pero son hechos aislados. Los que están en externamiento son por delitos contra la salud, robo, los más son por robo, pero atendiendo a la edad pues no pueden estar en internamiento. Y si se hiciera un trabajo de manera conjunta, Tlaxcala sí podría ser centro modelo, por todo lo que en esto encierra. Obviamente hay que difundir para que las autoridades, para que todos los entes que componen el sistema, pues les interesara, porque Tlaxcala es diferente a otros estados de la República. Nosotros todavía, cuando entramos a un centro de internamiento, no necesitamos seguridad, el sistema es muy, muy especial, pero en la actualidad en Tlaxcala es un tema del que no se ocupan. Entonces no hay gran cosa que se pueda aportar hasta en tanto no se capaciten a las personas y verdaderamente tengan conocimiento de los temas. Adelante. Paul. Hola, buenos días. Buenos días, senadora. Muchas gracias por la invitación. En Baja California Sur, igual como lo maneja la compañera magistrada de Tlaxcala, pues yo creo que el sistema de justicia adolescente ha sido, y creo yo que en la mayoría de las entidades del país, es un sistema que ha estado un poquito olvidado, que si bien es cierto, dimos cumplimiento en aquellos años, los 2005, pues de alguna manera es un tema como que no ha causado tanta trascendencia en nuestros legisladores locales y nuestro ejecutivo, ¿no? En el caso de Baja California Sur, pues se creó una ley de justicia adolescente especializada en aquellos años y que si bien es cierto, el índice delictivo en el tema adolescentes no es muy alto por ser una entidad que es muy tranquila en ese tema. Sin embargo, de hace 2 años para acá, pues sí tuvimos una oleada ahí de lo que se trata de delincuencia organizada y se utilizó a muchos jóvenes, ¿no?, de la edad de 16, 17 años que estuvieron involucrados en algunos delitos de alto impacto, lo cual nos ha generado pues algunas situaciones. El año pasado nosotros como Poder Judicial presentamos una iniciativa al legislador precisamente para darle una mayor especialización a esa ley de justicia de adolescentes y poderla llevar un poquito a la modernidad, a la actualidad, y sobre todo el tema que también lo manejó la magistrada es el tema de ejecución. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el proceso es muy sumario y es poca la defensa que a veces tienen los jóvenes, de alguna manera el tema principal de los adolescentes es el tema de la ejecución y en su caso ahora sí que todo el tratamiento que deberán tener para volverse poder ahora sí que sacarlos de esa conducta, ¿no? Entonces ahora sí que nosotros nos surgía ese tema y sin embargo pues el legislador, cuando se vino la reforma constitucional, pues el legislador local nos detuvo todo porque dijo no, es que ahora va a ser el Congreso de la Unión quien va a sacar la legislación y entonces estamos empantanados en ese tema, ¿no? Estamos empantanados en ese tema y ahora sí que decimos nosotros casi visitando a diario la Gaceta, ¿no? Para ver si ya avanzó o no avanzó el tema, ¿no? Entonces, ahora sí que uno de los temas principales, insisto, aparte de la adecuación al Código Nacional y las figuras que son especializadas en el tema de adolescentes, pues es el tema de la ejecución, ¿no? Entonces, y el tratamiento que deberá tener el adolescente, ahora sí que ante la autoridad administrativa, para poderlo prácticamente, ahora sí que obtenga una enseñanza, que obtenga la capacitación, que tenga el asesoramiento psicológico, técnico, para poder cambiar su conducta.
les manejaba el tema de estos muchachos que estuvieron involucrados en algunos temas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos ahorita apelaciones de ellos donde fueron sentenciados en un momento dado a la pena máxima, que en Baja California Sur es de 5 años, y dicen, no, es que es mucho, dicen, no, en una audiencia de vista dicen es mucho, me dijeron que yo soy adolescente y por lo tanto yo salgo rapidito, ¿no? Yo platicando directamente con la trabajadora social que tenía el asunto, me dice, es que el muchacho dice que saliendo de aquí se va a ir a Sonora o se va a ir a Sinaloa, que porque ya le dijeron que había jale. O sea, a lo que voy es, ¿qué estamos haciendo con el adolescente? Porque prácticamente lo estamos llevando a que a una edad adulta volverá a estar en una situación igual, involucrado en ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, es un tema muy importante la ejecución y el tratamiento que debe tener ese adolescente para que pueda volver a la sociedad, en el caso que estuvo restringida su libertad o bien en la etapa de que se le pueda dar seguimiento, de que pueda tener la asesoría psicológica y no únicamente dejárselo a los padres, ¿no? O los familiares, sino que realmente tengan un tratamiento para que se puedan involucrar en la sociedad y puedan ahora sí que reencaminar, ¿no? Entonces, pues en realidad esa sería la petición en Baja California Sur de sí, ahora sí que tocar esos temas y que nos apoyara ahora sí que el Congreso, la Cámara de Senadores, pues sacar adelante ese Código Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. A continuación, le daríamos la palabra a la magistrada Sara Patricia Orea, y entiendo también que el magistrado Sadot Javier Andrade viene por parte de la Ciudad de México. Entonces, bueno, les damos la palabra. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias, senadora Ortega, senadora de la Torre y senador Yunes. Yo me estoy pasando un poquito porque finalmente yo había tenido la oportunidad de platicar hace 8 días y le decía al magistrado que a lo mejor sería oportuno que él platicara. Pero, dado que va a haber una segunda ronda, yo quisiera hacer 2 o 3 señalamientos. Conocemos, a lo menos cuando vemos lo relacionado a las iniciativas que existen, que el Senado cuenta con 2 iniciativas. Una ley denominada Ley Nacional de Infractores, para menores infractores adolescentes, y un segundo, el Código Nacional. Del análisis que hemos llevado a cabo más o menos de estos 2 anteproyectos, de estas 2 iniciativas, sin desconocer las bondades que puede tener uno o puede tener otro, bueno, siento que como operadores, en principio no fuimos llamados a ninguna de esas 2 iniciativas. Que creo que ese hubiera sido el momento oportuno, con todo respeto lo digo, que nos hubieran convocado para ver cuáles son los temas álgidos en materia. Se ha comentado, un tema álgido es el tema de ejecución, por ejemplo. Pero no nada más está el tema ejecución, está el tema de los conflictos que se plantean, dado que la adolescencia es un periodo corto, los problemas que se presentan si el adolescente se encuentra ya sentenciado, cumpliendo una sentencia con medida alterna, pero llega a la edad adulta. Bueno, ese tipo de conflictos tienen que ser solucionados a través de la norma. Y no lo vemos ni en la Ley Nacional de Infractores Adolescentes, y tampoco lo vemos, o lo vemos un poquito más en el código, aunque faltan algunos apuntamientos. Yo creo que estos son temas que son necesarios que se toquen. No quitamos y no desconocemos la importancia, tomando en cuenta que la adolescencia es el periodo donde se está desarrollando la personalidad, no desconocemos la importancia de que como Estado en general se apueste por una, digamos, una política
y así lo llamaré, como de tolerancia cero en materia de adicciones. Creo que como sociedad, como Estado, queremos que nuestros adolescentes no consuman psicoactivos, no ingieran alcohol, bueno, pero consideramos que que venga en una ley que eminentemente es de carácter penal general, que venga considerado la Corte de Drogas, la denominada Corte de Drogas, creo que rompe con el modelo al que hemos estado apostando desde la reforma de 2005. La reforma de 2005 apostamos a que ya no se iba a ver a los menores de 18 años como enfermos. El traer esa ley, esa Corte de Drogas a la ley concretamente penal, a lo menos a juicio del Distrito Federal, de la Ciudad de México, es un retroceso. Y es un retroceso a partir de que finalmente sabemos que el tema de adicciones se consideran enfermedades. No decimos que no deben de existir ese corte de drogas, claro que tiene que existir, pero a nivel de prevención y en la otra fase de lo que es el sistema integral, como una cuestión de prevención, que en materia penal en algunas ocasiones nos llegará el supuesto del adolescente que bajo el efecto de algún psicoactivo llega a cometer un delito. Contamos con mecanismos procesales para poder solucionarlo, como es la suspensión de proceso a prueba, se me ocurre a guisa de ejemplo. Que es importante la creación de la ley nacional, desde luego que es importante que exista un solo instrumento normativo. No lo hemos comentado, los que operamos este sistema, existe una gran inseguridad jurídica en el tema, por ejemplo, de sanciones. En el tema de sanciones, Aguascalientes 20, antiguamente Morelos, ¿dónde está Morelos? 3, algunos 5, otros 17. Bueno, esto sí, yo creo que se genera un gran conflicto, que es necesario que sea homogéneo el tema del proceso. También es necesario que también sea homogéneo, y que pueda ser ajustado con los términos razonables al Código Nacional. Yo creo que algunos temas, porque además es poco el tiempo con el que cuento, el magistrado Sadot establecerá. Pero yo concluyo que sí tendríamos que ser más cuidadosos y no atender tanto aspectos terapéuticos. Para eso está, reitero, la otra parte de lo que es el sistema integral de justicia de adolescentes, pero no considera en la Ciudad de México que deba ser incluida en una normatividad de orden penal. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la invitación y reitero rápidamente la importancia que sería el que se hubiera convocado a los operadores con antelación. Por lo menos en mi caso recibí esta invitación el día de ayer a las 6 de la tarde. No se nos señaló ni siquiera cuál era el objetivo de la reunión, simplemente una reunión de justicia para adolescentes. Sin embargo, sí conocemos estos dos proyectos. Advertimos que el proceso que se está vinculando tanto en uno como en otro no es muy adecuado en un esquema estrictamente del sistema acusatorio. Se abordan aspectos, en uno se abordan aspectos incluso que vinculan en cierta forma en la Ley Nacional de Justicia para Menores Infractores, y el nombre lo dice todo, ¿verdad? Se están vinculando algunos aspectos incluso de carácter tutelarista,
En el otro se llegan a establecer eufemismos que creo que debemos de superar, incluso cuando el doctor Sergio García Ramírez estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la consulta número 17 que se hizo a esa Corte, establece él, con respecto de la denominación de niñas, niños, adolescentes, y él dice: excúsenme de hacer este tipo de señalamientos porque finalmente son una especie de eufemismos. Finalmente tenemos un tratado que habla de los derechos de los niños, no de las niñas, niños, adolescentes. Establece que es una terminología que incluye todos estos aspectos, ¿verdad? Y a veces nos pasamos más tiempo en hacer este tipo de distinciones que en verdaderamente proteger los derechos de la infancia, proteger los derechos de la adolescencia. Así es que habrá que ser cuidadoso, creo yo, en este tipo de aspectos. En cuanto a proceso, verificar, en lo particular yo siempre he establecido que debemos ser congruentes con el principio del interés superior de la niñez. Que no sea solamente un fraude de etiquetas como marca Mario Veloz, no solamente mencionarlo por mencionarlo, efectivizar realmente los derechos de la niñez en este sistema. Y se señalaba, el sistema de justicia, el sistema de protección a la infancia tiene dos grandes rubros, el sistema de protección en sí mismo y el sistema de justicia. En el sistema de protección es donde debería de establecerse este tema sobre tratamiento de adicciones, no en un sistema de justicia. En un sistema de justicia deben ya de verse los aspectos vinculados a las conductas delictivas que son atribuidas a los menores que están en conflicto con la ley. Cuando vemos un proceso en una ley, pues lo que pretendemos es que realmente sea acorde a la normativa constitucional, a los tratados internacionales del sistema que estamos y que ahora en junio se tiene que implementar forzosamente a nivel nacional, y pretendemos que ese sistema permee realmente en la judicialización de solamente los asuntos que deban ser judicializados, que no se vincule a los jóvenes con un sistema de justicia en donde necesariamente tengan que acudir ante el órgano jurisdiccional, que se busque la prevención, y esto tiene mucho que ver con esa ley anticorrupción, para el efecto de que las instancias de procuración de justicia no se genere este tipo de situaciones en donde los jóvenes desde ese momento son captados para el efecto de empezar a introducirse en corruptelas procesales. La idea es que haya una transparencia verdaderamente y, bueno, un poco lo que mencionó la magistrada de Tlaxcala, la verdadera capacitación de todos los operadores. Esa capacitación que, de acuerdo con la Corte, no solamente es una capacitación personal, es una capacitación institucional, es una capacitación que tiene que ver incluso con competencias, asignación de competencias, es una capacitación orgánica y es una capacitación que vincula a las personas en lo particular. En cuanto al sistema de ejecución, habrá que verificar también en este tipo de disposiciones que realmente los órganos jurisdiccionales vayan o realicen las labores que tienen que llevar a cabo en función de los tratamientos o las medidas que se impongan a los jóvenes. Porque la labor de un juzgador no debe terminar en el momento en que dicta la sentencia. La labor del juzgador no debe terminar en el momento en que se compurga la medida. La labor del juzgador debe de ir más allá. Debe de verificar que ese joven realmente sea reinsertado, que ese joven sea reingresado a su núcleo social y que ese joven, en estos términos, pueda realmente ser aceptado. Porque es muy fácil decir, ya reingresó, ya está reinsertado, pero si vemos la realidad, encontramos, en primer lugar, la cuestión de la discriminación.
porque es un joven que ya fue captado por el sistema penal. Así es que creemos que en la ponderación de proyectos, y les pedimos que sean ustedes muy cuidadosos de que no se vaya a aprobar una legislación que pueda generar a los operadores, y sobre todo, más que la problemática que generan los operadores, la problemática que genera a los justiciables y a sus familias, que eso es lo más importante. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. A continuación, le damos la palabra al Estado de Guerrero. Viene la licenciada Gabriela Ramos, a quienes le cedemos la palabra, pero antes quisiera también darle la bienvenida a la senadora Marta Tagle, integrante de la Comisión de Justicia, que se incorpora a esta reunión. Gracias, diputada. Pues en primer término, muchas gracias a los diputados por la invitación a este foro. No quisiera ser reiterativa, pero hubiera resultado muy sano, muy gratificante para los operadores, no menos en lo que a los poderes judiciales se trata, pues unos foros anteriores a este, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo es benéfico, y solamente de manera breve yo quisiera compartir que a partir del 30 de agosto del 2012 se instrumentó en el estado de Guerrero el sistema de justicia para adolescentes. Desde entonces a la fecha, pues hemos tenido una serie de problemas, tanto en lo sustancial como en lo procesal, en el juicio para adolescentes, en el sistema, que ha provocado incluso una reforma prácticamente total de la primera ley de justicia para adolescentes. Pues solo por decir algún ejemplo, en la primera ley no teníamos una de las etapas del proceso penal acusatorio, que era la intermedia, y bueno, como ella podía yo enumerar muchas ausencias en la ley, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de irla modificando. ¿Por qué era importante o por qué hubiera sido importante que se nos convocara a los operadores con antelación? Porque hay problemáticas que son características de cada entidad, ¿no? Y esa es precisamente la gran problemática de una ley nacional. Y lo comento porque, por ejemplo, en el estado de Guerrero, si bien es cierto, tenemos problemas como los que ya han mencionado mis antecesores en la palabra, como en la ejecución de las resoluciones, como en la vigilancia de las medidas cautelares, incluso tanto que ha habido algunos juzgadores que por temor a que los adolescentes se sustraigan del proceso, pues incluso han tenido que decretar así de grave medidas de internamiento, porque no hay un seguimiento de las medidas cautelares, ni siquiera para tomarlas, ¿no?, por parte del juzgador o solicitarlas por el fiscal. Otro de la problemática que ha surgido es que, bueno, atentos al principio, a los principios de concentración y continuidad en las audiencias, hemos tenido la problemática en el Estado en que en el Estado de Guerrero hay solamente, actualmente 4 jueces de adolescentes y 2 salas unitarias, con sede en la ciudad capital, Chilpancingo, pero con jurisdicción en todo el Estado. Entonces nos llegan chicos obviamente de toda la entidad. Sin embargo, cuando estamos ya en la etapa de juicio oral y en el desahogo propiamente de las pruebas, tenemos muchísimos problemas para el desahogo de alguna de ellas, porque dada la orografía del Estado, y yo comentaba con el magistrado hace un momento de aquí de la Ciudad de México, hay pruebas o hay citaciones que, por darles un ejemplo nada más, llega a una cabecera municipal y de ahí tienen que trasladarse, de ahí de la cabecera municipal, ya sea un juez de paz o la autoridad auxiliar en este caso, 2 días en caballo o en mula. Entonces, sí son cuestiones que finalmente tienen que
permearse, ¿no? en discusiones previas, en foros previos. Y nada más por terminar, ya que vamos a tener oportunidad más adelante de tratar algunos otros temas, quiero nada más tocar el de la competencia, ¿no? La competencia que ya se está dando para que el sistema de justicia para adolescentes sea únicamente para los estados. Habrá seguramente estadísticas que arrojen que, bueno, que los delitos federales quizás son los mínimos, pero finalmente tenemos la problemática que